Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de la Universidad de Padres sobre inteligencia emocional. En esta ocasión hemos invitado a Fernando Tobías, conferenciante, profesor y escritor, que nos hablará sobre la resiliencia, un estupendo recurso muy útil en situaciones de transformación, tanto personal como social. La sesión de hoy tendrá una duración de 40 minutos, en la que podéis realizar consultas a Fernando a través de la sección Preguntas. Las responderemos al final de la presentación. A mitad de sesión os vamos a proponer una actividad para que hagáis en directo. Podéis utilizar la pestaña de chat para poneros en contacto con Fernando y hacerle llegar vuestro feedback. Bueno, mientras se va conectando Fernando, comentaros que también esta sesión va a ser grabada y que la tendremos en un par de días en nuestro canal de YouTube. Ya te estoy viendo, Fernando. Muy buenas, ¿cómo andas? Muy buenas tardes, encantado, Iván, de estar compartiendo con todos vosotros y con Universidad de Padres. Pues nada, cuando quieras puedes empezar. Me voy a compartir ¿La estáis viendo? ¿Pantalla? Sí, la estamos viendo. Está todo perfecto. Pues fenomenal. Me alegro de que la tecnología esté de nuestra parte esta tarde y confiemos que es así. Además de los avisos que os daba Iván, que habrá esa parte donde os pediré chatear y que me deis vuestro feedback sobre una experiencia para la regulación emocional que haremos a mitad de la sesión aproximadamente. También os quería avisar que mi intención inicial es poder terminar a las 8 menos 5 para, después de que haya turno de preguntas, para poder acudir, si lo tenéis a bien, al momento balconi, al momento salir a dar aplausos a todas estas personas que están ayudándonos de una manera brutal en estos días. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, nos sumergimos en la experiencia resiliencia, gestionando las emociones ante la adversidad y la incertidumbre. Vamos allá. Hola, me hacía mucha gracia hacer esto. Soy Coco. Vamos a ver hoy la diferencia entre una plastilina y una esponja, ¿vale? Si yo ejerzo una deformación, una presión, un impacto sobre la plastilina, ¿qué ocurre? La plastilina se queda como estaba. Si en cambio yo ejerzo presión, impacto ante una esponja, ¿qué ocurre cuando la suelto? La plastilina no es capaz de recuperar su estructura original, en cambio, la esponja, una vez que ha terminado el impacto, es capaz de recuperar su estructura. ¿De acuerdo? Primera metáfora que me interesaba transmitiros esta tarde es la diferencia entre algo que es capaz de recuperar su estructura y la que no. Resiliencia, que mira que es un palabra que se han buscado los psicólogos raro para expresar este concepto, viene del inglés y se ha traducido literalmente. Resiliencia tiene que ver etimológicamente con la palabra resilio, que tiene que ver con la capacidad de rebotar, saltar o resurgir, ¿de acuerdo? Y viene de la física de los materiales y tiene que ver con los materiales que tienen la capacidad de recuperarse ante un impacto, como creo que ha podido quedar claramente mostrado ante la plastilina y la esponja. Seguimos. Segunda metáfora. Va un cuento con moraleja. Una hija estaba muy molesta porque parecía que cuando un contratiempo se le solucionaba, aparecía un problema nuevo aún más complicado. Habló de ello con su padre, que era jefe de cocina. La miró sonriente, cogió 3 ollas. En un puchero puso algunos huevos, en otro algunas zanahorias y en una tercera ollita, café. La joven se quedó pasmada pensando que su padre no le escuchaba, porque en lugar de proporcionar una respuesta se ponía a cocinar. Después de 20 minutos de cocción, el padre le preguntó a la hija: ¿qué ves? La chica quedó atónita. ¿Qué quieres que vea? ¿Cómo no me haces ni caso mientras cueces unos huevos, unas zanahorias y haces café? Respondió medio enfadada. El padre, imperturbable, le invitó a palpar los 3 ingredientes. La joven azorada preguntó qué significaba aquello. Él le respondió: los huevos eran frágiles antes de la cocción y ante la adversidad, el calentamiento con el fuego, se han vuelto duros. Las zanahorias, en cambio,
eran duras y con el fuego se han vuelto blandas. Pero el café, cuando ha sido calentado, ha sido incluso capaz de poder transformar su contexto. El café ha transformado el agua. ¿Qué deseas ser tú, hija mía, ante estas adversidades? Ojalá seas como el café y cuando aparezcan las adversidades seas capaz de ser fuerte, sin dejarte sucumbir, salir airosa, incluso mejorar tú misma, consiguiendo cambiar además tu entorno. ¿Sí? Yo creo que es una bonita metáfora de qué es lo que queremos ser en este momento ante las adversidades que estamos viviendo la gran mayoría de nosotros en este estado de alarma. Seguramente habrá más de un problema de salud entre vosotros, entre vuestros familiares, situaciones económicas seguramente muy complicadas. La cuestión es qué queremos hacer, ¿no? ¿Dónde elegimos posicionarnos? ¿Queremos ser solo como las zanahorias, como el huevo, o queremos, como el café, transformar? Esto nos lleva a un concepto de resiliencia que sale de la metáfora que antes hemos hablado de la plastilina y de la esponja. El concepto tradicional que se utiliza de resiliencia, utilizo la definición de unos psicólogos catalanes, Ana Forés y Jordi Grané, que me gusta y es muy sencilla, es la capacidad, la resiliencia de un grupo o de un individuo de afrontar, sobreponerse a las adversidades y resurgir. Ese es el matiz, resurgir, salir transformado o fortalecido de la experiencia adversa. ¿No creéis que todos de alguna manera, en algún grado, vamos a salir transformados después de todo esto que estamos viviendo? Y como sociedad, el mundo occidental al menos no va a ser otra cosa distinta después de la experiencia que estamos viviendo, de la crisis, la pandemia mundial en la que estamos. Sin duda vamos a salir fortalecidos. Y me interesa aclarar un matiz. Aunque es fácil llevarse el terreno de la resiliencia, si una persona es o no resiliente, es muy fácil llevárselo al terreno del rasgo personal. Se trata sobre todo de un proceso dinámico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Se trata de que un proceso dinámico que en un momento de tu vida puede ser más resiliente o ante unas circunstancias concretas, ante una enfermedad, ante una ruptura sentimental, puedes ser más resiliente y en una etapa posterior puede no serlo tanto, ¿de acuerdo? No es un certificado que uno tenga en su vida y con eso ya es resiliente y va a afrontar cualquier cosa que le venga, ¿de acuerdo? Eso es importante, el matiz de resiliencia como proceso, ¿de acuerdo? No sé si conocéis, no sé si estáis viendo las diapositivas, espero que sí. Hay un concepto de vanguardia también de estos psicólogos catalanes que hablaba de Ana Forés y Jordi Grané, que me parece muy interesante, que habla de la resiliencia generativa. Y he puesto este ejemplo de un mago canadiense, quizá lo hayáis visto, ha venido a España hace unos meses a dar espectáculos de magia y conferencias, se llama Amadí Gilbert y nació, como podéis ver en la foto, y si no os lo cuento, nació, le faltaban las manos y tenía los piececillos muy pequeños. Y le dijo a sus padres, fijaros la situación, faltándole manos para poder trabajar, le dijo a sus padres que él quería ser mago. Imaginaros qué cara hubiera dispuesto vosotros o un profesor de Madi si te dice que su sueño en la vida era ser mago. Bueno, él no solo se desilusionó, sino que cuando se puso a formar para ser mago encontró que en ningún libro de magia hablaban de cómo era ser mago sin brazos, sin manos. ¿Qué tuvo que hacer? Y por eso me interesa este matiz. Tuvo que crear algo que no existía en la historia de la magia. Tuvo que fabricar sus juegos, sus trucos, sus técnicas para ser capaz de hacer la magia en sus circunstancias. Y algo muy potente que dicen las entrevistas, yo no me veo como un ser incompleto, para mí soy como yo tenía que ser. Me parece una actitud brutal ante la situación que le tocó vivir ante la adversidad. Por eso vamos a hablar de resiliencia generativa y por eso vamos a utilizar este concepto. Insisto, no se trata solo de resistir y seguir adelante, sino que se trata de generar oportunidades y posibilidades de vida ante la adversidad en la incertidumbre. ¿Cuántas veces estos días seguramente hemos escuchado la palabra oportunidad? Puede ser quizá cansino o demasiado tópico, pero lo que buscamos cuando somos resilientes es donde antes no había, como este mago que había nacido con esas adversidades físicas, necesitamos poder crear, generar algo donde antes no lo había.
Y esto es absolutamente posible y mucha gente en nuestro país está dando muestra de ello. ¿De acuerdo? Voy a chequear si tengo... Vale, perfecto. Sigo adelante. En neurociencia hemos visto que las personas más resilientes, que han enfrentado diferentes procesos de resiliencia, tienen la corteza prefrontal más desarrollada y, sobre todo, tienen más autopistas, metafóricamente, tienen más conexiones de materia blanca entre la corteza prefrontal y la amígdala, de tal manera que cuando se dispara el estrés que tendemos a vivir, cuando tenemos que enfrentar adversidades, situaciones muy difíciles, el poder tener ese mayor número de conexiones entre corteza y amígdala nos permite mejorar nuestras emociones, especialmente cuando experimentamos, por ejemplo, el miedo ante la amenaza, ¿de acuerdo? Y sabemos que gracias a la atención plena, al mindfulness, desarrollamos esos puentes, esas autopistas entre neocortes y amígdala. Algunas personas resilientes. Creo que todos tenemos en la cabeza gente famosa, gente que nos ha dado muestras, que salen en los medios de comunicación, que nos han dado prueba de una gran resiliencia. Yo he elegido 3 personas, no sé si os acordáis de la gimnasta norteamericana Simone Biles, que sufrió maltratos y abuso sexual en su infancia, le salvaron sus abuelos que le apadrinaron, luego fue al equipo norteamericano de gimnasia y allí el entrenador, que salió en prensa a nivel mundial, abusó de muchas chicas gimnastas, entre ellas esta mujer, y a pesar de todo, ella ha salido fortalecida y es campeona del mundo y es la única mujer en la historia que hasta el momento ha sido capaz de hacer un triple salto mortal con un doble giro, una doble rotación sobre sí misma. Yo el otro día lo intenté hacer en el pasillo en casa, no lo recomiendo, era broma. Una auténtica mega crack. ¿Qué me decís de Rafa Nadal? Hay una entrevista y una rueda de prensa posterior a un partido que iba perdiendo 5-1 en el último set, que consiguió remontar y me parece chapó, me parece increíble que lo que dice él, que el ejemplo que ha dado a muchos jóvenes con esa remontada no es el hecho de remontar en sí ese partido, sino que con 5-1 en contra fue capaz de no tirar la raqueta contra el suelo. Me parece un ejemplo brutal lo que nos ha demostrado la capacidad de resiliencia que ha tenido desde lesiones, temas emocionales personales y cómo muchas veces le hemos dado por muerto deportivamente y mirad dónde está. Ahora con Paul Gasol recaudando dinero para poder ayudar a Cruz Roja, para ayudar en toda esta crisis del COVID-19, ¿vale? Y también quería hablaros de Djokovic, que también ha debido participar con Nadal y con Gasol en esta campaña. En una rueda de prensa decía que él achaca, en parte, su fortaleza mental a los años 90, cuando era crío. La guerra de Serbia le tocó en su infancia y él dice que viene de no tener absolutamente nada, de tener que hacer cola en Serbia después de los bombardeos para encontrar pan y algo de beber para llevar a casa, y que esa situación tan difícil, tan adversa que vivió en su infancia, él cree, lo considera así, su percepción es esa, que le ha ayudado a enfrentar de una manera más resiliente las diferentes dificultades que ha tenido en la vida posteriormente, y eso también aplica a los partidos y a su mundo tenístico. Tenemos delante, tenemos cerca, tenemos vecinos a nuestro lado que están dando en estos días ejemplo real, encarnado de resiliencia, que son capaces de estar enfrentando situaciones muy complicadas en el plano de la salud, plano emocional y plano también económico. Yo creo que, por ejemplo, todo el personal sanitario que está doblando turnos, está enfrentándose a una situación jamás vista ni prevista y están dando el callo y son un ejemplo de héroes anónimos, cotidianos, que no hace falta que sean famosos para demostrar esa resiliencia. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué hacen las personas resilientes? Primero, son conscientes de sus capacidades y de sus limitaciones. Creo que en la vida tan importante es ser capaz de una cosa, las capacidades, de las fortalezas y también de las limitaciones / debilidades. Pero es que las personas resilientes
no solo se conocen mejor, sino que además confían en sus capacidades. Porque a veces nos pasa, nos habrá pasado a nosotros, nos habrá pasado seguramente con algún hijo, que vemos que tienen capacidades, pero no se la acaban de creer. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en la vida? Oye, pero si es que lo haces fenomenal, pero si es que eres muy capaz, pero hay ahí un obstáculo mental interno, hay algún tipo de creencia limitante donde la persona, seguramente hemos visto a muchos hijos en esta situación, no acaba de confiar o creer. ¿Qué tal se nos da lo de pedir ayuda? Las personas resilientes no son ni supermanes ni superwoman, son seres humanos que también son vulnerables y que también saben pedir ayuda. Y recientemente tenía una conversación con una amiga a la que llamaremos Pepa, que creo que puede ser un ejemplo muy ilustrativo, que es directora de colegio y en Madrid, y ante tener que cerrar el colegio, pues ella ha decidido ir de vez en cuando al cole a ver qué pasa por allí, por echar un vistazo, y me decía, y no se lo quería contar a nadie, le costaba confesar que tenía miedo, tenía pavor, y era una mujer ya muy madura y con mucho bagaje en su vida, pero no se explicaba cómo tenía miedo de entrar en su colegio de día, cuando se lo conocía perfectamente. Y después de escucharla dije, pues, mujer, reconcíliate con tus miedos, puedes aceptarlos y puedes pedir ayuda. Y le costaba horrores, me decía, decirle a alguien lo que le pasaba y pedir ayuda. Al final lo medio apañó y la siguiente vez fue acompañada. Es súper importante, y las personas resilientes lo hacen, saber pedir ayuda cuando es necesario. Y si es ayuda profesional, pues si toca, habrá que también hacerlo. Encaran las adversidades como una oportunidad para aprender. Yo creo que esto es algo que podemos estar todos aplicándonos en este momento, en la etapa que estamos viviendo. Esto que estamos viviendo es un gran máster. Nos han matriculado en un máster universitario para aprender de nosotros mismos y aprender de la vida. Por eso es importante ver lo que está pasando como una oportunidad para aprender. Las personas resilientes practican la atención plena. Por eso es tan importante, y para mí van de la mano, se ayudan mutuamente. El mindfulness, que ya visteis aquí hace unas jornadas con Josian Manzanos, y además sigue teniendo aviso para navegantes, sigue estando abierta la matrícula para su curso online de mindfulness, el cual os recomiendo encarecidamente. Es muy importante, luego explicaré por qué, trabajar y cultivar y practicar la atención plena para también ser resiliente. No sé cómo lo veréis, pero yo últimamente procuro solo relacionarme, estar en contacto con las personas que suman en tu vida, que me aportan, y disminuyo y a veces elimino, entre comillas, de mi gente tóxica. ¿Os suena gente que cada vez que te coge por banda no es que necesite desahogarse, sino que necesita, con agujero negro, llevarte al lado oscuro de la fuerza en el cual él o ella vive instalado? ¿Os suena esto? Por eso creo que es muy importante, ya que nuestra energía es reducida, ya que nuestra energía es limitada, es muy importante poderla compartir con gente que suma. Siguiente cosa que hacen los seres humanos resilientes. ¿Diríais que hemos gastado muchísima energía, muchísimos kilovatios en tratar de controlar la vida? ¿Qué decís? ¿Sí o no? Seguramente con la energía que hemos gastado ya en tratar de controlar la vida, se podrían hacer funcionar varias centrales nucleares. ¿Estáis de acuerdo? ¿Y qué nos está demostrando esta situación actual? Que controlar lo que viene siendo controlar, no controlamos un carajo. La vida nos ha pegado un zasca, nos han desmontado, se ha resquebrajado nuestra manera de entender y de funcionar en la vida en el mundo occidental, y nos toca ajustarnos. Por eso, paso al siguiente punto, es muy importante tener la capacidad de ser flexible ante los cambios, y para muestra un botón de la necesidad de adaptarnos que estamos teniendo, y además necesitamos perseverar para salir de la situación actual en la que estamos. Necesitamos perseverar en nuestras metas. Actuamos también, las personas resilientes, actuamos o actúan de una manera creativa. No os ha llamado poderosamente la atención, no habéis llegado a flipar, si me permitís la expresión, en algún
momento con que en una fábrica de coches de repente se han puesto a hacer respiradores y unos makers en sus casas están fabricando mascarillas y de repente se les ocurre con no sé qué componentes hacer material sanitario de primera necesidad? Imaginaros esa gente, la capacidad creativa que está sacando adelante. Es que los procesos resilientes necesitan de creatividad. Y finalmente, me parece muy importante poder, en lo posible, también encarar con humor cuando ello es posible, porque hay situaciones que el humor no tiene cabida, pero hay otras donde poder tirar del humor es fundamental para poder seguir adelante. Me imagino que con los memes que están circulando de una manera increíble a través del WhatsApp, seguramente que con alguno os habréis echado más de una risa. ¿De acuerdo? Se dice en la psicología que existen una serie de pilares de la resiliencia. Suelen citarse 8 pilares, ¿de acuerdo? El primero es la introspección, el autoconocimiento, conocerse a uno mismo. Esto ya venía en el frontispicio del templo de Delfos, ya se hablaba de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Es importantísimo y para la resiliencia es clave conocerse a uno mismo. Confianza, ya ha salido. Necesitamos desarrollar y entrenar la confianza en mí mismo, confianza en los demás y confianza en algo que es más grande que nosotros, que podemos llamar la vida o la existencia, como cada quien lo quiera nombrar. Necesitamos, y es un gran pilar para sostener la resiliencia, necesitamos autonomía. Por eso es súper importante, luego lo remarcaré de nuevo, que a nuestros hijos les fomentemos la autonomía y no estar continuamente seres dependientes de papá y de mamá. Las personas resilientes tienen también como pilar la capacidad de hacer habilidades sociales. Son buenos conectores con otros seres humanos, tienen buena empatía, porque eso te permite tener relaciones donde luego te van a poder sostener cuando vengan las cartas no tan bien dadas como te gustaría, ¿vale? Otra cosa súper importante para ser resiliente es la iniciativa, la capacidad de proactividad. Muchas veces, o conocéis muchos seres humanos que se han ido a vivir a Victimilandia. ¿Conocéis seres humanos que se han ido a vivir a Victimilandia y se han ido ya y pagan los impuestos allí? No digo que de vez en cuando tengamos derecho a irnos al mundo Victimilandia, pero necesitamos salir de ahí. Si queremos atravesar las adversidades, necesitamos tomar acción, responsabilizarnos, dar respuesta de una manera proactiva. Ya he hablado, sexto pilar, he hablado del sentido del humor, de la creatividad y por último citaré la espiritualidad. Aquí cada uno, como lo viva en su interior, puede ser un sentido espiritual trascendente en un Dios, en un ser, en la energía, en el cosmos, o simplemente puede ser la espiritualidad que se sabe que ayuda para los procesos resilientes, el tener un propósito en la vida, el tener ahora un propósito ante la situación que estamos viviendo, tener el propósito de voy a aprovechar estas circunstancias para relacionarme mejor con mi hijo, que últimamente no le hacía mucho caso. Voy a aprovechar para desarrollar, esta mañana con una empresa trabajando, salían 2 personas que estaban aprovechando para aprender idiomas. Voy a aprovechar para salir con más confianza y con más recursos de esta situación tan difícil. Tener un propósito en la vida ayuda mucho a los procesos resilientes, ¿de acuerdo? Y mi humilde propuesta es reducir estos pilares a 3 pilares nada más. El primero tiene que ver con la mirada, que casualmente he traído aquí unas gafas que no sé qué tal doy en pantalla. Todo depende, y por eso para mí lo he puesto encima del edificio, las gafas, la mirada, la actitud, porque todo va a quedar determinado en cómo yo esté viendo, contemplando, interpretando la adversidad. La puedo ver como un reto o la puedo contemplar como una amenaza. Depende de las gafas que yo me ponga. Y las gafas de la resiliencia tienen que ver con optimismo, con realismo y con esperanza. ¿De acuerdo? Y esta mirada se sustenta en un ancla que casualmente
tengo una en casa y este ancla nos sirve para anclarnos en el aquí y en el ahora, en el presente. Aunque necesitemos mirar de vez en cuando al pasado y necesitemos mirar hacia el futuro, nuestra atención, nuestra energía, nuestra cabeza y nuestro corazón ha de estar anclado al presente. Segundo pilar, para mí, la manopla del no saber. Casualmente, espero que se pueda ver, la podéis ver, es la manopla que sirve para sostener la patata caliente del no saber o de la incertidumbre. ¿Diríais que estamos viviendo grandes dosis de incertidumbre? Nos van diciendo que no, 15 días más, no, espérate que 15 días más, no sabemos exactamente cuándo vamos a poder salir, no sabemos cómo va a ser el proceso de adaptación, ya sabemos que no va a ser de golpe, va a ser gradual, pero tampoco tenemos muy claro ni cuándo ni cómo, y alguien tiene idea de las consecuencias económicas y de otro orden que va a tener para España y para otros países, para todo el mundo. Nos toca aprender, puede ser un buen propósito para esta temporada, desarrollar la manopla para sostener la patata caliente del no saber y de la incertidumbre. Tenemos por delante un máster para aprenderlo. Y finalmente, la regadera, que es monísima, es monísima la regadera. La regadera nos recuerda la necesidad de cultivar todos los días, nuestra confianza en nosotros mismos, confianza en el otro y confianza en eso que es más grande que nosotros, que le podemos llamar la vida. ¿De acuerdo? Así que repaso, mi propuesta personal para trabajar la resiliencia es desarrollar una mirada que se sostenga en el ancla al presente, la manopla del no saber, de soportar, sostener la incertidumbre, y finalmente la regadera para regar nuestra confianza un poquito todos los días, como un jardín que requiere de tu atención, de tu cuidado y de tu mimo, ¿vale? Y llegamos ya a la parte emocional. Bueno, ¿y qué hago yo con todas las emociones que me están despertando en esta situación, en este confinamiento, en esta cuarentena? Y aquí venía la parte práctica que os anunciaba, ¿de acuerdo? Así que os animo, os propongo y os invito a hacer el siguiente ejercicio, ¿vale? Primero, es importante tener las plantas de los pies bien apoyadas en el suelo, la espalda que esté recta, ¿de acuerdo? Las manos pueden descansar sobre los muslos, miramos momentáneamente al frente y si no tenéis inconveniente, podemos todos y todas cerrar los ojos. Cerramos los ojos y simplemente observa cómo la respiración se produce a través de ti sin que tú tengas que intervenir. Toma conciencia de todo tu cuerpo aquí y ahora, apoyado en la silla, en la butaca, en el sofá, donde estés ahora mismo sentado o sentada. Y pregúntale a tu cuerpo cuál es la sensación corporal global que te viene acompañando, aunque pueda haber diferentes días, diferentes sensaciones, diferentes emociones. Pregúntale a tu cuerpo que te muestre ahora cuál es la sensación principal o más nuclear o más global que te viene acompañando desde que ha empezado este confinamiento, esta crisis, esta situación
de adversidad e incertidumbre. Simplemente párate a sentir y conecta con tu cuerpo que te está evocando ahora mismo cómo se siente respecto a esta situación que todos estamos viviendo. Y ahora permite que del propio cuerpo, de la propia sensación, surja o una palabra o una frase corta o quizá una imagen que exprese, recoja toda esa sensación que ahora estás sintiendo relativa, referente a cómo te vienes sintiendo durante esta etapa que estamos atravesando de confinamiento. Deja que venga palabra, frase corta o quizá imagen que simbolice mejor tu sentir en este instante en relación a esa temporada que nos está tocando vivir. Quizá pueda venir agobio, quizá pueda venir miedo, quizá pueda venir tranquilidad, a gusto, quizá pueda venir parar, sea lo que sea que venga en este instante, date permiso para reconocerlo, decirle hola, aunque no te guste, reconocerlo y aceptarlo y darle un espacio, hacerle un sitio en ti en este momento. Todo mi sentir, va de, y colocas ahí la palabra, la imagen o la frase corta que te haya venido. Y mentalmente, por dentro, puedes decirte, yo tengo esta sensación, pero yo no soy exactamente esta sensación o sentimiento o emoción. Yo soy más grande que esto que siento. Esto es lo que estoy sintiendo y yo soy el sujeto quien está sintiéndolo. Y tomo una distancia adecuada entre esto que estoy sintiendo y yo. Y yo soy más grande. Esto que estoy sintiendo es relativo, puede cambiar dentro de un par de horas. Ayer seguramente pude sentir, o antes del coronavirus sentía otra cosa. Lo que siento, los asuntos y problemas en mi vida son relativos, son impermanentes, son provisionales. En cambio, en mí siempre hay, antes de esta crisis, durante y después, siempre en mí hay algo que es estable, que es fijo, que es inamovible, pétreo, sólido, es un pilar, es una columna que siempre es. Trata de conectar, trata de sentir con eso que siempre es. Y ahí delante quedó mi sensación o mi sentimiento o mi emoción. Permítete ahora descansar en esa sensación interna
en esa conciencia interna de soy, existo, y ahí delante quedó, a cierta distancia de ti, esta sensación que te viene acompañando en esta última temporada de confinamiento. Y date cuenta ahora, al ir cerrando este ejercicio, esta práctica, date cuenta de cómo te quedas, cómo te sientes, especialmente lleva la atención en la zona de cuello, pecho y abdomen. Date cuenta de cómo te sientes ahora mismo después de haber despejado un espacio respecto a ese sentimiento, sensación o emoción que salió al inicio de la práctica. Mira a ver cómo te quedas. Y mira a ver ahora qué palabra le pondrías a la sensación que te queda al final de este ejercicio. ¿Qué palabra o imagen expresa mejor cómo te sientes ahora? Y como cuando le damos al botón derecho del ratón, cuando estamos con el ordenador, guardar como, ahora hacemos un mini paso de guardar lo que haya surgido, aceptándolo, dándole un espacio y tomando conciencia de cómo me he quedado. Y podéis ahora tomar una respiración más profunda y al exhalar activáis ligeramente las manos, hombros, cuello, resto del cuerpo, abrimos los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo sentís? ¿Ha habido quizá algún pequeño cambio sentido corporalmente? Este ejercicio nos puede ayudar para la gestión emocional de lo que estamos viviendo durante estas semanas. Fijaros que hemos aceptado lo que sea que haya surgido al principio del ejercicio, mi sensación global en estas semanas de encierro, le hemos dado un sitio, se trata de legitimarlo, pero no identificarte masivamente, espero que se comprenda esta expresión, pero sin identificarte masivamente, sin dejarte arrastrar, sin dejarte secuestrar. Aquí estoy yo y todo esto es lo que estoy sintiendo, pero a cierta distancia. Eso es lo que me va a poder permitir regularme emocionalmente, ¿vale? Espero que os haya podido servir este ejercicio. Si lo practicamos de vez en cuando, uno va desarrollando los recursos internos, psicológicos, para gestionar. Hay muchas más cosas que hacer, pero esto puede ser realmente de ayuda. ¿De acuerdo? Espero que os haya podido ser de utilidad, ¿vale? Bibliografía. Pasamos a la diapo 30, donde aparecen unos libros sencillos. He cogido 3 libros para iniciarse en el mundo de la resiliencia. El primero es de Rosario Linares, Resiliencia o la adversidad como oportunidad, que es la gran palabra que estamos oyendo, decía antes, en estos días, oportunidad. De los autores que he citado en varios momentos, Los patitos feos y los cines negros, Resiliencia y neurociencia, es el enfoque más de vanguardia que he visto, que hablaba de la resiliencia generativa del año pasado, y un clásico de la doctora psiquiatra Rafaela Santos, Levantarse y luchar, cómo superar la adversidad con la resiliencia. Son 3 libros súper básicos que quizá a quien le interese puede ayudar a empezar a iniciarse con un tema que me parece fascinante. Y, si me permitís
cuña publicitaria, si os interesa trabajar, desarrollar la atención plena, este libro que publicamos con el sello CAF de Fundación Edelvives, creo que es ameno, divertido y muy práctico, ¿no? ¿Qué hace el mando de la tele en el frigo, ¿no? Toca entrenar la atención plena en la era de las distracciones, ¿vale? Y paso a diapositiva. La resiliencia se construye también en casa. Nosotros como familias, Universidad de Padres y de Madres, tenemos cierta responsabilidad y podemos ayudar a que nuestros hijos desarrollen, construyen. Acordaros que la resiliencia es un proceso, no es una meta. Podemos ayudarles a desarrollar la resiliencia en casa. ¿Cómo podemos hacerlo? Antes hemos hablado de la confianza, de la autoestima y de la autonomía. Vamos a aprovechar cualquier pequeña situación cotidiana en casa para fomentar estas tres características que les va a ayudar como pilares a luego poder sostenerse nuestros hijos cuando vengan las situaciones duras como las que estamos viviendo ahora. Para mí, dos, recomendación importante, no es que tengamos que obsesionarnos ni estar hipervigilantes con cada palabra que pronuncio en casa, pero es muy importante tener cuidado de qué lenguaje uso, qué términos utilizo, porque hay expresiones y palabras que empoderan, que transmiten confianza, y hay expresiones, soltamos a veces cosas que lo que hacemos es, y a mí también se me puede escapar de vez en cuando, y eso que me dedico a esto, pero a veces soltamos cosas por la boquita a nuestros hijos que les podemos llegar a hundir realmente la autoestima. Y como profesores, porque me imagino que muchos de los que estáis también escuchando, además de papás y mamás, podéis ser profesores, maestros y maestras, y también tenemos un gran poder y una gran responsabilidad en el aula. Más cositas, precisamente de responsabilidad. Vamos a fomentar más la responsabilidad y vamos a ir retirando, según vayan creciendo nuestros hijos, tanta sobreprotección, porque si les acostumbramos a hacérselo todo, no desarrollan recursos y cuando la vida, no solo ahora, yo lo vivo en la universidad, doy clases de habilidades personales en ICADE y en ICAI y hay muchos chicos que no están acostumbrados a ningún palo en la vida, les ha ido todo fenomenal y han sido cuidados, protegidos entre algodones y cuando la vida les pega un buen jamacuco, pues muchas veces algunos de ellos no consiguen remontar porque su sistema no se ha acostumbrado a ponerse de pie y levantarse cuando viene la adversidad. Otra cosa importante, locus de control interno. Seguramente muchos conocéis la expresión. ¿Qué quiero decir? Lo pongo con un ejemplo real. Tengo una niña de 4 años y medio, pero cuando tenía 2, en casa de mis suegros, se cayó mi hija, se golpeó contra la mesa del salón, se cayó y se hizo bastante daño. Que me perdone mi suegra, os lo contaré, pero rápidamente mi suegra fue a la mesa y empezó, que creo que esto lo hemos hecho muchas veces. Mesa mala, mesa mala. Y yo intervine, no me pude callar y solté. No. Mesa mala, no. Carla, poco atenta. ¿Sí? ¿Veis la diferencia? Si yo pongo locus de control externo, que la causa de lo que me pasa a mí siempre está afuera, yo voy a ir por la vida supeditado a ver si me encuentro mesas malas o mesas buenas. Si yo pongo locus de control interno, es que, hija, estabas poco atenta, te estoy empoderando. Si pones más atención, es mucho más probable que no te sacudas con la mesa. ¿Se entiende? Entonces es muy importante y en el lenguaje, esto lo habéis visto seguramente en los hijos, ¿no? He aprobado, me han suspendido. Qué curioso, ¿no? Cuando apruebo, apruebo yo. Cuando suspendo, me han suspendido, ¿no? Vamos a utilizar el lenguaje para empoderarnos, locus de control interno. Vamos a ofrecer diferentes, y esto lo podemos hacer en casa, en la situación que ahora estamos viviendo, podemos ofrecer diferentes interpretaciones ante la adversidad. Podemos poner perspectiva, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tener claro y no perder de vista que esto que estamos viviendo es provisional, que es temporal, que es como un túnel, que sí, que estará a veces muy oscuro, pero que un túnel, por definición, tiene salida y la luz nos está guardando. Tener perspectiva y ofrecer diferentes interpretaciones, eso es esencial, podérselo transmitir a nuestros hijos, porque nuestros hijos, fundamentalmente, construyen su mirada y sus gafas para entender el mundo a través de la mirada que ven en nosotros los adultos. Por eso es tan importante
poder ofrecer diferentes interpretaciones y enfoques, ¿de acuerdo? Respecto a la gestión emocional, creo que el primer paso, aunque eso daría para desarrollarlo mucho más, pero es muy importante que cuando nuestros hijos o ante mí mismo nos hablen de miedo o de susto o de ansiedad o de angustia, que no se lo queramos quitar rápidamente, no queramos sacarle rápidamente, sino que primero seamos capaces de legitimar, reconocer, validar cómo se sienten y luego ya les ofreceremos alternativas, pero no les queramos rápidamente sacar de donde están, porque mensajes como tranquilo, no tienes por qué tener miedo, eso así de golpe, de primeras, no nos suele eliminar del organismo nuestro miedo, ¿vale? Creo que también es muy importante, por eso hacía mención al curso de Josian Manzanos, creo que puede ser muy importante aprovechar la temporada en la que estamos ahora para practicar. Fundaciones del Vives tiene diferentes materiales y aplicaciones para ello. Podemos aprender a trabajar, cultivar la atención plena, que además de vivir el presente, nos va a ayudar también para la regulación emocional. Y una recomendación que todos sabemos, pero que luego es difícil de llevar a la práctica, sería menos pantallas, más aburrimiento y desde el aburrimiento poder despertar nuestra creatividad y dejar que los niños que la traen de fábrica, la traen de serie genial, la desarrollen, ¿de acuerdo? Sé que a veces ahora si estamos teletrabajando, yo también puedo utilizar la tele o algún tipo de aplicación, pero no abusemos de ello, fomentemos el aburrimiento y desde el aburrimiento que puedan crear, que esto es una oportunidad muy grande la que tenemos delante, ¿vale? Paso a una serie de tips que os propongo para practicar. Como para poder cuidar a otros, para poder ser resilientes, necesitamos tener también habilidades de autocuidado. Una primera propuesta para vosotros y vosotras sería el MPM, lo llamo así, que en lo posible saquéis momentos para mí. MPM, momento para mí. Puede ser un hobby que puedas practicar en casa, puede ser la lectura, puede ser darte un baño tranquilo, sin que nadie te interrumpa, puede ser chatear o conversar con alguna persona, puede ser ver tu serie de televisión, puede ser tumbarte en el sofá sin hacer nada. ¿Lo habéis practicado alguna vez? Es increíble. O sea, a veces da un poco de taquicardia, pero luego se sostiene, ¿vale? Haced algo que implique un momento para ti que tenga que ver, si es posible, con un hobby o con una afición. Dos, segundo tip, diario emocional. Está demostrado científicamente que nos ayuda muchísimo para la regulación emocional poder escribir nuestras emociones. Hay muchas personas que ahora están sacando más tiempo y lo están escribiendo. Yo lo hago manuscrito, a mí me gusta escribir de puño y letra, pero hay aplicaciones como la que he puesto, las diapos os las pasaremos. 5 Minutes Journal es una aplicación, es una web, y hay muchas también en castellano y en inglés, para tú escribir solo 5 minutos al día, te da un esquema para expresar cómo te sientes. Creo que puede ser de ayuda. Hay una aplicación, tercer tip, que ha desarrollado el equipo de la doctora Rafaela Santos del Instituto de Resiliencia Español, que se llama UP, donde te puedes hacer incluso un test que mide tu resiliencia, te da pautas, hay una serie de audios, la aplicación está muy bien. Quien quiera, es gratuita, se la puede bajar. Os animo, como ya he dicho varias veces, a entrenar en estos días con la familia. Hay manuales y Fundaciones del IBEX tiene unos cuantos para trabajar la atención plena. Os recomiendo una película, creo que tenemos tiempo para ver pelis ahora que no salimos mucho de casa, la película Wonder, no sé si la conocéis, pero es una película muy interesante para poder verla en familia y luego poder comentar con los hijos cómo viven la historia del protagonista, cómo enfrenta sus dificultades físicas. No voy a hacer el spoiler, pero creo que es una oportunidad para poderla ver. Y los tres pilares que es mi recomendación para sostener la resiliencia y sostener esta época en la que estamos viviendo ahora. Acordaros del ancla para sostenerse en el presente. 2, la manopla para sostener la incertidumbre y el no saber. Y 3, la regadera para todos los días cultivar y regar nuestra confianza. Si algo de estos 6 tips, malas recomendaciones, os pueden servir, creo que pueden ser de ayuda para empezar a desarrollar en casa, nosotros primero y después con nuestros hijos, la resiliencia. ¿De acuerdo? Y finalmente me gustaría cerrar con, para mí, la esencia del proceso de la resiliencia, que en el fondo es el proceso de aprender a vivir. Y aprender a vivir ahora toca por
estar en casa, no poder salir, limitaciones, muchos viviendo situaciones, como es mi caso, como autónomo, donde no puedo desarrollar mi trabajo en modo presencial al menos. Vivir ahora es no saber, muy poco control y desde ahí responder. Por eso espero que haya por lo menos transmitido esta idea, que la resiliencia en esencia es el proceso de aprender a vivir. Son las 20:00, momento aplausos, quería haber terminado antes. No sé si Iván, estás por ahí, no sé si hay momento para preguntas, si las ha habido. Hola, si quieres cortamos un poquito y cortamos ya, nos hacemos la despedida y las preguntas las tengo yo, que las paso por correo electrónico y ya se las haré llegar a cada uno de ellos, ¿vale? Me parece perfecto. Pues gracias por haber estado ahí. Espero que se haya transmitido igualmente, a pesar de las dificultades que hemos tenido al principio. Espero que haya haber transmitido la esencia de lo que quería comunicar. Y gracias por estar ahí. Y nos quedamos en casa y esto también pasará. Muchas gracias, Iván. Hasta siempre. Y un placer y muchísimas gracias a todos por asistir. Y ahora nos vamos todos a aplaudir. Un saludo. Chao.